Bueno, mi idea es resolver la ejercitación como si fuera un grupo de alumnos que está tratando de resolver estas tres actividades en grupo. Por lo tanto, pueden llegar a debatir entre ellos si se puede dar la siguiente situación. Primero, ya que en las tres consignas aparece la palabra probabilidad, se me ocurre que pueden debatir a qué hace referencia esta palabra probabilidad. Y alguno de ellos puede recordar que si tiene que hacer algún plan para el fin de semana, se va a fijar en el teléfono si va a llover o no. Y hay distintas aplicaciones, distintas páginas de internet que hablan sobre el clima, y algunas utilizan la palabra probabilidad asociado a un porcentaje. El objetivo de esta probabilidad asociada a un porcentaje es determinar la posibilidad de que llueva, por ejemplo, es algo que nos puede llegar a interesar, o si en la familia alguien tiene vehículo, la probabilidad de que exista granizo, eso también, hay algunas aplicaciones que informan en el teléfono esa posibilidad. Entonces se le puede ocurrir a este grupo de alumnos pensar en que la palabra probabilidad está asociado a la posibilidad de algo, ¿no? La posibilidad de que algo suceda. Y que también se representa mediante un porcentaje. Este porcentaje nos indica de una manera un poco más visible o más fácil de comprender la posibilidad de que esto suceda, de lo que se esté hablando o no. El 100% indicará que la probabilidad es prácticamente cierta, es decir, va a suceder, y a medida que nos alejamos del 100% y se va reduciendo ese porcentaje, vamos a tener menos probabilidad de que eso suceda. Bueno, las actividades están pensadas con un mazo de cartas. Y otra cosa, lo que puede suceder en el salón para intentar resolverlas es que alguno que tenga un mazo de cartas, que es algo muy probable, haciendo hincapié en la palabra probabilidad, es que se le ocurra a alguno desplegar ese mazo de cartas a ver si visualizando la consigna, la actividad solicitada, se le ocurre cómo puede resolverlo. Entonces, pensemos en la baraja de 40 cartas, esta baraja española que contiene 40 cartas, para resolver la primera actividad. La primera actividad indica o nos solicita que calculemos la probabilidad de extraer una carta de esta baraja de 40 cartas españolas y que sea de espadas. O sea, qué probabilidad existe de sacar una carta y que esa carta sea de espadas. Entonces, si nosotros desplegamos las 40 cartas sobre la mesa, nos vamos a encontrar con que estas 40 cartas están compuestas de 4 palos y que cada palo tiene 10 cartas. En realidad estas cosas los chicos ya lo saben, pero bueno, representadas de esta forma las cartas o así abiertas y expuestas sobre la mesa, a algunos se le puede ocurrir en pensar en esta probabilidad y cómo resolver esta actividad. Entonces, si tenemos 4 palos, cada palo contiene 10 cartas, ¿cuántas cartas de espada hay? Hay 10 cartas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que dentro de estas 40 cartas de la baraja española extraigamos una y que esa sea de espadas? Entonces, si hay 10 cartas de espada, podemos pensar en que la posibilidad de extraer una de espada es 10 entre estas 40 cartas que componen la baraja. Si alguno puede avanzar un poquito más en el planteo, o si googleó quizás de qué se trata esto de la probabilidad, va a poder llegar a escribirlo y representarlo de esta forma, ¿no? En que estas 10 son las posibilidades de
que la carta que yo saque sea de espada entre estas 40 cartas que conforman la baraja española. Entonces, la probabilidad de extraer una carta de espada será de 10 entre 40 cartas, que es la totalidad de posibilidades que existe en esta baraja española. La cuestión está en que notemos que este entre, cuando yo digo que la posibilidad es de 10 entre 40 cartas, que notemos que este entre indica una división, es una razón. Y que si nosotros dividimos 10 entre 40, lo que vamos a obtener es un cuarto. Si a esto lo transformamos en un número decimal, es 0,25. ¿Para qué? Para poder escribirlo en forma de porcentaje. Por lo tanto, la probabilidad de extraer una carta que sea de espada de la baraja de 40 cartas españolas es del 25%. Bien, todo esto de manera intuitiva, debatiendo entre grupos, y después vamos a pasar a formalizar el concepto de probabilidad y su cálculo. Bien, para resolver la segunda actividad nos pregunta qué probabilidad hay de que la misma carta que yo extraigo sea un 4 de espadas. Entonces, ya que tenemos las cartas desplegadas sobre el escritorio, pensemos, ¿cuántas cartas son 4 de espada? Y nos encontramos con que 4 de espada hay uno solo. Por lo tanto, en este caso me parece que va a ser más difícil que podamos extraer una carta y que tengamos la suerte de que esa carta sea un 4 de espadas. Entonces se nos tiene que achicar este porcentaje de probabilidad. Ahora la probabilidad de extraer una carta entre 40, así que sea la que me solicitaron, es más difícil y es menos probable. Entonces, en este caso, como solamente tengo una carta que es 4 de espadas, alguno de este grupo de chicos puede pensar en que la probabilidad ahora es una posibilidad, que es este 4 de espadas, entre 40 posibilidades que conforman la totalidad de la baraja española. Otra vez este entre, que indica una razón, ¿sí? 1 entre 40, su resultado es 0,025. ¿Para qué lo ponemos en forma de decimal o lo resolvemos esta división? Para indicarlo de manera porcentual, y ahí encontramos que el porcentaje de probabilidad es del 2,5%. Se nos reduce un montón, porque ahora las posibilidades son menos también de dar con el resultado de la actividad. Muy bien. Y para resolver la tercera actividad, ¿qué probabilidad hay de que extrayendo 2 cartas se obtengan 2 cartas de oro? En este caso, quizás van a necesitar un poquito de acompañamiento del docente para representarlo mejor. En este caso no es que se extraen 2 cartas a la vez, sino que se extrae una carta, esa carta se quita del mazo y se extrae otra carta. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que ayudar un poquito para que resuelvan este punto es en indicarles que esto mismo, que no hay reposición, es decir, se extrae una carta y esa carta que se extrae no se vuelve a poner en el mazo. Entonces, primero, tenemos 2 situaciones. Extraemos una carta y esa carta tiene que ser de oro. Y después extraemos otra carta y esa otra carta también tiene que ser de oro. Entonces, ¿cuántas posibilidades vamos a tener de obtener una carta que sea de oro? Y las posibilidades van a ser las mismas que utilizamos en la actividad número 1, en la posibilidad de sacar una espada. En este caso, la posibilidad de sacar un oro, ya que las posibilidades son 10, son estas 10 primeras cartas, ya que las posibilidades son 10 entre 40, que es la totalidad de las cartas de la baraja española, va a ser esta misma probabilidad.
o este mismo porcentaje de probabilidad. Pero ¿qué sucede? Saqué esta carta que contiene esta probabilidad y no vuelvo a reponerla. Por lo tanto, para sacar y extraer nuevamente otra carta, ahora ya no tengo las mismas posibilidades de que sea oro y ya no tengo la misma cantidad o la misma totalidad de cartas de la baraja española. Entonces, al extraer la segunda carta, que también tiene que ser de oro, yo ya no tengo 10 opciones, porque hay una que saqué, vamos a suponer que es el 1 de oro, que lo saqué, ya no lo tengo más. Ahora lo que me quedaron son 9 posibilidades de que sean oro. Y ya no tengo 40 cartas, que es la totalidad de la baraja, sino que ahora tengo 39 cartas. Pero bueno, antes de llegar a resolver ese ejercicio, quiero formalizar un poco el cálculo de probabilidad. Muy bien, cuando nosotros hablamos del cálculo de probabilidad es que de manera intuitiva deberían de tratar de resolver al menos el punto 1 y 2, que son un poco más sencillos, el tercero ya es un poco más complicado, y que sin querer lleguen al mismo resultado que si nosotros lo hiciéramos utilizando el cálculo de probabilidad. El cálculo de probabilidad indica que la probabilidad de un suceso, este suceso es, por ejemplo, en la actividad número 1, sale espada, ese es el suceso, o sea, lo que tiene que suceder sería, se calcula como el número de casos favorables, es decir, los casos que responden a este suceso, sobre o entre el número de casos posibles, es decir, la totalidad de opciones. Muy bien, entonces, en la actividad número 1, si llamamos A al suceso, sale espada, ese sería el suceso, la probabilidad de A, la probabilidad de que salga espada, es 10, que son los casos favorables, entre 40, que son los casos posibles. Los casos favorables son estas 10 cartas, que son las 10 cartas que conforman el palo de espada, entre 40, que es la totalidad de cartas de la baraja española. De la misma forma, utilizando el cálculo de probabilidad, una vez trabajado, debatido en grupos, haciendo la puesta en común en los grupos, formalizamos que el suceso B, si lo llamamos B, sale 4 de espada, o sea que salga una carta y que esa carta sea 4 de espada, es la probabilidad del suceso B 1 entre 40. Este 1 es este 4 de espada, los casos favorables. ¿Cuántos 4 de espada tengo? Tengo uno solo. O sea, el caso favorable que responde a este suceso es una sola carta, entre las 40 que conforman la totalidad de la baraja española. Muy bien. Y para resolver la actividad número 3, esta cuestión de que tengo dos sucesos, dos situaciones, primero extraigo una carta de oro y después extraigo otra carta también de oro, ya requiere un poquito más de contenido y de conocimiento. Tenemos que determinar que estos sucesos se llaman dependientes. Algo dependiente quiere decir que el primer suceso va a condicionar al suceso siguiente. En este caso, el primer suceso, si lo llamamos suceso 1, sale oro, y al suceso 2 sale otro oro, la primera carta de oro que yo extraigo me va a dejar una cantidad de casos favorables y una cantidad de casos posibles inferior a cuando, al momento en que yo resuelvo el suceso número 1, la probabilidad del suceso número 1. Por eso se trata de sucesos dependientes, porque el suceso 1 va a condicionar al suceso número 2, al suceso siguiente. Entonces, cuando se trata de sucesos dependientes, el cálculo es otro, y es la probabilidad de que salga el suceso número 1 y se dé el suceso número 2. Esto se resuelve como la probabilidad del suceso 1 por la probabilidad del suceso 2, dado que sucedió el suceso número 1. Si nosotros nombramos al suceso número 1 como sale oro y al suceso número 2 como sale otro oro,
la probabilidad del suceso 1 y el suceso 2 es igual a la probabilidad del suceso 1, ya lo habíamos charlado, es la probabilidad de extraer una carta de oro. ¿Cuántos son los casos favorables? 10, porque tengo 10 cartas que son oro, entre 40 cartas que son la totalidad de la baraja española. ¿Cuál es la probabilidad del suceso 2, dado que salió el suceso 1? Fíjense que ahora yo tengo menos casos favorables, porque ahí tengo una carta menos, la carta que extraje en el suceso número 1. Entonces, la probabilidad de que salga el suceso 2, dado que ya se dio el suceso número 1, es 9 casos favorables sobre 39 casos posibles. 9 casos favorables porque ya tengo una carta menos de oro, entre 39 cartas porque también tengo una carta menos de mi baraja española. Ya no son 40 porque hice una extracción en el suceso número 1. Bueno, esta es una multiplicación de dos fracciones. La primera fracción se puede simplificar como 1 sobre 40 y esto se resuelve y el resultado es 3 sobre 52. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente el 5,7% es la probabilidad de que sucedan estos dos sucesos. Es decir, la probabilidad de extraer una carta que sea oro y luego extraer otra y que también sea oro es de un 5,7%. Bueno, de este modo espero que se haya comprendido cómo resolver estas tres actividades y cómo podemos haberlo resuelto sin tener el cálculo de probabilidad y bueno, y con el cálculo de probabilidad apoyar que lo que hicimos o lo que pensamos estaba en lo cierto.